Estás en medio de una conversación cualquiera. Alguien se ríe a carcajadas, otro se queja del tráfico, alguien más habla del fin de semana, y de repente, sin aviso, sin preparación, lo sientes. Una grieta fina en la superficie de todo. No es un pensamiento, es una sensación directa. Miras a tu alrededor y por primera vez percibes que todo el mundo está actuando. Gestos ensayados, frases hechas, emociones que parecen sacadas de un guión invisible, y ya no puedes ignorarlo. No fue gradual, no fue suave, fue como despertar durante una cirugía. La conciencia llegó sin invitación. Este momento tiene un nombre: iluminación sin consentimiento. Y no es bonito, no es liberador. Es el exacto opuesto de lo que venden en los libros de espiritualidad con cubiertas doradas. Porque cuando la verdad sobre la realidad te invade antes de tiempo, antes de que estés listo, no llega como alivio, llega como destrucción. Y algunas personas nunca más pueden regresar a lo que llamaban normalidad. El despertar espiritual se convirtió en un producto: meditación guiada, retiros, promesas de paz. Pero existe un tipo de despertar que nadie busca, que no pide permiso, que desgarra el velo de golpe y te arroja al otro lado sin manual de instrucciones. No elegiste ver, pero ahora ves, y no hay botón de retroceso. Lo primero que se rompe es la ilusión de solidez. Miras el mundo y percibes que las estructuras que todo el mundo trata como reales son solo acuerdos colectivos. El dinero solo vale porque acordamos que vale. La posición social solo importa porque decidimos que importa. Las relaciones siguen guiones que nadie escribió, pero que todos memorizan. Y sientes el peso de esta percepción como una losa en el pecho, porque ahora lo sabes. Y saber duele más de lo que jamás dolió ignorar. Existe una diferencia brutal entre buscar el despertar y ser invadido por él. Quien busca, se prepara, lee, practica, crea soportes. Quien es invadido despierta en medio de la tormenta sin paraguas. La mente no estaba lista, el cuerpo no estaba listo, la vida social no estaba lista, pero la verdad no espera preparación. Llega cuando llega, y cuando llega fuera de tiempo, arranca pedazos. Hay gente que pasa años cultivando la presencia, meditando, deconstruyendo creencias poco a poco. Y aún así, cuando la realidad se revela, duele. Ahora imagina cuando esto sucede de golpe, sin aviso, sin contexto, sin una comunidad espiritual para sostener tu mano. Estás solo en tu cabeza, y tu cabeza ahora ve cosas que los demás no ven, y ya no puedes fingir que no ves. Esto no es teoría, no es dramático. Es lo que sucede cuando la conciencia se expande antes de que estés listo para contenerla. Y el resultado es siempre el mismo: ruptura, aislamiento, la sensación de estar mentalmente exiliado mientras todo el mundo sigue viviendo como si nada hubiera cambiado, porque para ellos nada cambió. Pero para ti todo se desmoronó. La iluminación sin consentimiento no es un regalo, es un accidente, y estás a punto de entender por qué algunas personas que pasan por esto nunca más se sienten en casa dentro de su propia vida. La primera ruptura ocurre en lo cotidiano, en las cosas pequeñas. Estás comprando café y percibes que la dependienta sonríe en automático. No es maldad, no es falsedad, es peor, es ausencia. Ella está allí, pero no está. El cuerpo funciona, la boca se mueve, pero no hay nadie dentro, y lo sientes. Sientes que la persona frente a ti es un conjunto de respuestas programadas, operando sin presencia real. Y entonces miras a tu alrededor y percibes que todo el mundo está haciendo eso. En el trabajo, en el tráfico, en las redes sociales, patrones repetidos sin cuestionamiento, frases que todo el mundo dice, pero nadie piensa, emociones que todo el mundo siente, pero nadie investiga, y ya no puedes participar en eso sin sentir náuseas. Antes ibas a una fiesta y era solo una fiesta. Ahora vas y ves máscaras, personas compitiendo por validación invisible, conversaciones vacías llenando el espacio para que nadie tenga que mirar hacia adentro, risas forzadas cubriendo incomodidades que nadie quiere nombrar, y te quedas allí, físicamente presente, mentalmente ausente.
porque ya no puedes conectarte con la superficie. Esta es la primera capa del infierno de la lucidez. El mundo no cambió, tú eres quien cambió. Y ahora todo lo que antes parecía normal parece falso. No porque la gente sea mala, sino porque están durmiendo. Y tú despertaste, y no hay forma de volver a dormir. La peor parte no es percibir esto una vez, es percibirlo a cada momento. En el supermercado, en el ascensor, en la fila del banco. Ves patrones repitiéndose. Ves personas actuando versiones de sí mismas que aprendieron a ser, sin nunca preguntar si querían ser eso. Y sientes soledad, pero no es soledad de estar solo. Es soledad de estar rodeado de gente y percibir que nadie está realmente presente. Hay un peso en esto, un peso que no se explica, porque cuando ves la artificialidad del mundo, también ves la tuya, todos tus roles, todas tus máscaras, todos los guiones que sigues sin darte cuenta, y ya no sabes qué es real en ti y qué es solo condicionamiento. Y esa duda corroe. Porque si tú también eres artificial, ¿quién eres de verdad? ¿Y dónde está escondida esa persona? La ruptura ocurre porque ya no tienes un punto de apoyo. Antes, el mundo tenía sentido porque no cuestionabas. Ahora, el mundo es un teatro donde todo el mundo olvidó que está actuando, y tú estás en medio del escenario, demasiado consciente para fingir, pero sin saber cómo salir, porque no hay salida, solo hay un pasaje, y atravesar duele. Empiezas a evitar lugares, conversaciones, personas, no porque no te gusten, sino porque ya no soportas el peso de estar consciente mientras todo el mundo duerme. Y esto crea un ciclo. Cuanto más evitas, más solo te quedas. Cuanto más solo te quedas, más aumenta la diferencia entre tú y el mundo. Y no hay forma fácil de romper esto. La segunda ruptura es interna, y es la más violenta, porque cuando despiertas antes de tiempo, la conciencia no viene con herramientas, viene desnuda, cruda. Y te quedas allí, viendo todo, sintiendo todo, pero sin saber qué hacer con eso. Y el cuerpo no aguanta, la mente no aguanta, y empiezas a desmoronarte. La ansiedad llega como consecuencia directa de la claridad, porque ahora ves capas que los demás no ven. Percibes que cada elección crea consecuencias sin fin, que cada palabra puede lastimar sin intención, que cada acción tiene peso, y esa percepción paraliza. Porque si todo importa, ¿cómo elegir? Si todo tiene consecuencia, ¿cómo actuar? Antes vivías en piloto automático, hacías las cosas sin pensar mucho, y funcionaba. Pero ahora el piloto automático se rompió, y tienes que tomar cada decisión conscientemente. Y descubriste que tomar decisiones conscientemente es agotador, porque cada elección exige que sopeses valores, consideres impactos, evalúes verdades, y la mente humana no fue hecha para operar así 24 horas al día. Hay gente que despierta por la mañana y ya siente el peso de existir, el peso de tener que fingir normalidad, el peso de cargar una conciencia que nadie a tu alrededor comparte. Y esto no es un capricho, es literal, es físico, porque el cuerpo responde a la sobrecarga mental, opresión en el pecho, nudo en la garganta, insomnio, cansancio constante, síntomas reales de una mente que está procesando demasiada realidad sin descanso. Y cuanto más ves, más desconectado te quedas. Porque la claridad te separa de quien eras, te separa de las personas que amas, te separa de la vida que construiste, y te quedas en un limbo. Ya no perteneces al mundo inconsciente, pero tampoco sabes cómo construir un mundo consciente. Y ese limbo es donde la mayoría de las personas que despiertan demasiado pronto quedan atrapadas. La desconexión no es solo social, es existencial. Te miras al espejo y no reconoces a quien está del otro lado, porque esa persona lleva una conciencia que no pidió, que no sabe gestionar, que no puede apagar, y sientes envidia de quien aún duerme, porque dormir parecía más fácil, parecía más ligero, y ahora ya no tienes esa opción. La paradoja es cruel. Pensabas que despertar traería claridad, y la trajo, pero también trajo confusión, porque ver la verdad no significa saber qué hacer con ella, y nadie te prepara para esto. Nadie te avisa que el despertar puede venir acompañado de desintegración.
que despertar puede parecer enloquecer, que la luz puede quemar antes de iluminar. Hay gente que intenta volver, intenta forzarse a ser quien era antes, vuelve a las mismas rutinas, frecuenta los mismos lugares, finge no haber visto lo que vio, pero no funciona, porque no puedes desver. Una vez que la conciencia se expande, no regresa, e intentar forzar la contracción es como intentar meter el océano de vuelta en una botella. Solo crea más dolor. La tercera ruptura es relacional, y quizás sea la más dolorosa, porque miras a quien amas y percibes que existe un abismo entre ustedes, un abismo que no puedes cruzar, y ellos no pueden ver, y tú no puedes explicar, porque ¿cómo le explicas a alguien que aún duerme el peso de estar despierto? Lo intentas, compartes algo que descubriste, una percepción sobre la vida, sobre la realidad, sobre la conciencia, y la persona del otro lado te mira con lástima, o preocupación, o tedio, y percibes que no hay traducción posible, porque el lenguaje que ahora hablas no existe en el vocabulario de quienes aún se sienten cómodos en la inconsciencia. Y entonces llega el aislamiento, no el aislamiento físico, el invisible. Estás en la mesa de la cena con la familia, en la sala con amigos, en la cama con alguien que dice amarte, pero estás solo, solo dentro de tu cabeza, solo dentro de tu percepción, y nadie puede entrar, porque no saben que existe una puerta. Este tipo de soledad es específico. Es la soledad de quien lleva un peso que nadie ve, de quien siente dolores que nadie valida, de quien vive en una realidad paralela a la de todo el mundo, pero aún necesita fingir que está en el mismo plano. Y esto agota porque es mentira, y la mentira constante corroe por dentro. Mucha gente que despierta demasiado pronto termina alejándose, no porque quiera, sino porque ya no soporta la disonancia, ya no soporta estar presente físicamente, pero ausente mentalmente. Ya no soporta fingir interés en conversaciones que ahora parecen tan vacías, y el alejamiento crea culpa, porque amas a esas personas, pero ya no puedes conectarte con ellas de la manera que necesitan. Y hay otro lado, está el intento de explicar, de hacer que la persona entienda, de jalarla a tu realidad, pero descubres rápido que eso no funciona, porque despertar no es algo que le haces al otro, es algo que sucede desde dentro, y cuando intentas forzar, solo creas resistencia. La persona se cierra, te ve como problemático, como perdido, y el abismo aumenta. El aislamiento invisible duele más que el visible, porque estás allí, presente, disponible, pero no conectado. Y nadie entiende por qué, ni tú sabes explicarlo bien. Porque, ¿cómo dices que estás solo mientras estás rodeado de gente sin sonar ingrato? ¿Cómo expresas que extrañas una conexión que nunca más existirá de la misma manera en que existía? Hay gente que se rinde de intentar. Acepta que ahora vive en una frecuencia diferente y aprende a convivir con la soledad, no porque quiera, sino porque es la única opción que no implica más fingimiento. Y en el fondo, existe un alivio extraño en eso, porque al menos ahora dejas de traicionarte a ti mismo intentando encajar en un mundo que ya no te corresponde. Despiertas demasiado pronto y tres cosas desaparecen, no poco a poco, de golpe, y el vacío que dejan es el precio real de la claridad. Lo primero que se va es la inocencia, y esto no es poético, es literal. Pierdes la capacidad de mirar el mundo sin ver las capas detrás. Pierdes la ligereza de vivir sin cuestionar, y descubres que la inocencia era lo que hacía la vida soportable. Antes, veías una película y era solo una película. Ahora ves propaganda, condicionamiento, manipulación emocional. Antes tenías una conversación y era solo una conversación. Ahora ves intenciones ocultas, proyecciones, heridas no curadas hablando a través de las personas, y no hay forma de apagar eso. La inocencia es una puerta que solo se abre hacia un lado, y pasaste por ella sin querer, y hay dolor en esto. Porque la inocencia no es ignorancia, es protección, es la capacidad de confiar sin miedo, de entregarse sin calcular, de sentir sin analizar, y cuando pierdes eso, también pierdes la espontaneidad. Todo se vuelve análisis, todo se vuelve deconstrucción, y extrañas cuando las cosas eran simples.
Cuando un abrazo era solo un abrazo, cuando una sonrisa era solo una sonrisa, lo segundo que desaparece es la pertenencia, y esa es brutal, porque los humanos somos animales de tribu. Necesitamos sentir que pertenecemos, que somos parte, que existe un lugar donde encajamos, pero cuando despiertas el encaje se rompe. Ya no encajas en las conversaciones, ya no encajas en las fiestas, ya no encajas en los grupos, y te quedas allí, flotando, sin suelo, sin comunidad, sin la sensación de que existe un lugar en el mundo donde puedes ser tú sin explicación. Hay gente que intenta crear nuevas pertenencias, busca grupos espirituales, comunidades conscientes, pero descubre que mucha gente en esos espacios también está perdida, también está fingiendo, también está intentando parecer más despierta de lo que realmente está, y el desencanto golpea de nuevo, porque percibes que no existe tribu lista, que la única tribu posible ahora es la que construyes desde cero. Y construir desde cero es solitario. La tercera pérdida es la más silenciosa, pero quizás la más pesada. Pierdes la capacidad de mentirte a ti mismo, y eso cambia todo. Porque mentirte a ti mismo era lo que te mantenía funcionando, era lo que te hacía levantar de la cama por la mañana, era lo que te hacía creer que las cosas iban a mejorar, que el esfuerzo valía la pena, que la vida tenía un sentido claro, pero ahora ya no puedes sostener esas narrativas, y sin ellas todo queda desnudo, crudo, demasiado directo. Miras tu trabajo y ya no puedes fingir que importa. Miras tus objetivos y ya no puedes fingir que te llenan. Miras tus relaciones y ya no puedes fingir que están funcionando. Y esa claridad es liberadora en teoría, pero en la práctica es devastadora, porque sin las mentiras que te sostenían, te quedas sin combustible, sin motivación, sin la energía ilusoria que te movía. Y lo peor es que nadie te prepara para estas pérdidas. Nadie te avisa que despertar no es solo ganar claridad, es perder estructuras, es ver todo lo que construiste desmoronarse y quedarte allí, en medio de los escombros, sin saber qué reconstruir, porque ahora sabes que cualquier construcción nueva también es ilusoria, también es temporal, y esa percepción paraliza. Pero existe algo que los libros no cuentan. Existe un punto donde esas pérdidas dejan de doler tanto, no porque hayas vuelto a lo que eras, sino porque aprendiste a existir sin las muletas. Aprendiste que se puede vivir sin inocencia, sin pertenencia, sin mentiras. Se puede vivir en la crudeza, y eso tiene un tipo extraño de belleza. Una belleza que solo quien atravesó ese desierto puede reconocer. Del otro lado de la desesperación existe algo. No es el despertar como lo venden. No es paz permanente. No es alegría constante. Es otra cosa. Es estabilidad dentro del caos. Es la capacidad de mirar la realidad sin desmoronarse. Y eso solo viene después de que dejas de luchar contra lo que viste. Después de que aceptas que ya no vuelves al sueño. El primer paso es brutal. Es aceptar que ya no vas a ser feliz como antes. Porque la felicidad antigua dependía de la ignorancia, dependía de no cuestionar, dependía de confiar en que la vida tenía sentido. Y ahora sabes que el sentido se construye, no se da, y construir sentido es un trabajo diario, consciente, agotador, pero también es lo único que te mantiene entero. Hay gente que encuentra alivio en la práctica, en la meditación, no para alcanzar el despertar, sino para descansar de la propia mente. Porque cuando estás consciente todo el tiempo, necesitas pausas. Necesitas momentos donde no procesas, no analizas, no deconstruyes, solo existes. Y esas pausas son lo que impiden la desintegración total. Son respiros en una inmersión demasiado profunda. Otra cosa que ayuda es encontrar a los otros, los que también despertaron demasiado pronto. Los que llevan el mismo peso. Porque aunque no puedan explicarse completamente, existe reconocimiento, existe validación silenciosa, existe la sensación de que al menos una persona entiende sin necesidad de palabras. Y eso ya es suficiente. No cura, pero sostiene. Y está el redescubrimiento del significado, no el significado grande, cósmico, espiritual, sino el pequeño, el significado que creas en el desayuno,
en la caminata, en la mirada de un perro, en el silencio de una noche. Porque cuando pierdes los significados que la sociedad te vendió, necesitas inventar los tuyos, y esa invención es un acto de coraje, es decir que, incluso sabiendo que todo está vacío, eliges llenar. Lo que cambia no es el dolor continúa, el peso continúa, la soledad continúa. Lo que cambia es la relación con todo eso. Dejas de esperar que pase, dejas de intentar volver, dejas de creer que existe cura y aprendes a llevarlo, no porque quieras, sino porque no tienes elección. Y en ese aprender a llevar surge una fuerza extraña, una fuerza que no viene de estar entero, sino de estar roto y aún así seguir. Hay gente que transforma la ruptura en obra, escribe, pinta, crea, porque la única forma de procesar el peso es sacarlo, y en ello encuentra propósito, no un propósito que salva, sino un propósito que justifica, que hace que el sufrimiento tenga algún sentido, porque si transformaste tu dolor en algo que puede tocar a otra persona, entonces valió la pena, aunque duela, aunque nunca pase y al final lo que existe del otro lado no es luz, es aceptación, aceptación de que ya no vas a dormir, de que vas a cargar con esto para siempre, de que la vida nunca más va a ser ligera, pero también aceptación de que sobreviviste, de que atravesaste, de que incluso destruido sigues aquí, y eso no es poco, es todo. Si este video despertó algo en ti, me gustaría pedirte tu apoyo para mantener este proyecto vivo. Cualquier contribución simbólica sería de gran ayuda, y por tu atención muchas gracias.